Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Dylan Carrera Rocha, de la especialidad de programación del grupo de segundo J en Pensamiento Matemático 2. Hoy les vengo a explicar tres temas muy importantes, que es el teorema de Pitágoras, la semejanza de triángulos y la congruencia entre triángulos. Y empezaremos por el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una regla matemática que solo se aplica en triángulos rectángulos. Es decir, aquellos que tienen un ángulo recto de 90 grados. El teorema dice lo siguiente, es un teorema rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Y la fórmula es la siguiente, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C es la hipotenusa, A y B son los catetos, los otros dos lados. Un ejemplo fácil, supongamos que un triángulo tiene un cateto que mide 3 centímetros y el otro cateto mide 4 centímetros. Y cuando aplicamos la fórmula, nos sale que c cuadrada es igual a 3 cuadrada más 4 cuadrada, le sigue siendo c cuadrada es igual a 9 más 16. C cuadrada es igual a 25 y pasando la potencia a su otro lado, que sería la raíz, sería C igual a raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Entonces la hipotenusa sería 5 centímetros. ¿Para qué nos serviría el teorema de Pitágoras? Bueno, sería para calcular distancias que no se pueden medir directamente en construcción, en arquitectura y navegación, para encontrar la longitud de un lado si conoces las otras dos, en problemas de la vida real como medir la escalera que se necesita para alcanzar cierta altura. Y esto sería todo por el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora vamos a la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Eso significa que los ángulos de un triángulo son iguales o a los del otro. Los lados no miden lo mismo, pero guardan una proporción, es decir, se parecen en tamaño, aunque uno sea más grande o más pequeño. Un ejemplo sencillo sería que si un triángulo tiene lados de 3, 4 y 5 centímetros, y otro tiene de 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros, entonces son semejantes, porque todos los lados del segundo son el doble del primero. ¿Cómo saber si dos triángulos son semejantes? Bueno, con un ejemplo que pondría, que sería ángulo y ángulo, que son si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos del otro, entonces los triángulos son semejantes. Otro sería de lado, lado y lado, que es que si los tres del primer triángulo están en la misma proporción que los del segundo, entonces son semejantes. Y hay otro que es de lado, ángulo y lado, que dice que si dos están en proporción y el triángulo entre ellos es igual, en los dos triángulos también son semejantes. Y entonces, ¿para qué me serviría la semejanza? Bueno, me serviría para calcular distancias o medidas sin tener que medir directamente, para hacer dibujos a escalas como mapas o planos, y en la vida real, como por ejemplo para saber la altura de un edificio usando su sombra y la sombra del otro objeto más pequeño. Y esto sería todo por la semejanza de triángulos. Bueno, ahora sí, vamos con la congruencia de triángulos, que es el último tema a abordar. Y este nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen exactamente el mismo tamaño y forma. Esto significa que sus tres lados miden lo mismo, sus tres ángulos son iguales. Y aunque los triángulos estén en diferente posición, rotados o volteados, si sus lados y ángulos son iguales se consideran congruentes. Un ejemplo sencillo sería que si un triángulo tiene lados de 5 centímetros, 6 centímetros y 7 centímetros, y otro tiene exactamente los mismos lados de 5 centímetros, 6 centímetros y 7 centímetros, entonces son congruentes. No importa si uno está girado o volteado. ¿Y para qué me serviría la congruencia de triángulos?
Bueno, esto sería como para la geometría para demostrar que dos figuras son iguales. En la construcción para que las piezas encajen perfectamente. Y en diseño, ingeniería y carpintería para crear partes que deben coincidir perfectamente. Un resumen fácil sobre esto sería que dos triángulos son congruentes si tienen los mismos lados y los mismos ángulos, como dos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente. Bueno, y en resumen sería que el teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la semejanza de triángulos significa que dos triángulos tienen la misma forma y sus lados son proporcionales. Y en la congruencia de triángulos significa que dos triángulos son idénticos en tamaño y forma. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.